El año era 1918. El mundo estaba en guerra. Una gran pandemia arrasaba el planeta, pero en las vibrantes y húmedas calles de Nueva Orleans, otro tipo de miedo comenzaba a apoderarse de la ciudad. Un miedo que llegaba en plena noche. Llegaba sin hacer ruido, un fantasma deslizándose entre las sombras de la ciudad del creciente. Lo llamaban el hombre del hacha. Era un asesino, un espectro que dejaba tras de sí una estela de terror y preguntas que, hasta el día de hoy, siguen flotando en la brisa cálida de Luisiana. Nadie lo vio venir. Nadie sabía quién era. Pero todos sabían lo que hacía, el trabajo brutal que realizaba bajo el manto de la oscuridad. Nueva Orleans, una ciudad famosa por su música, su comida, su actitud relajada. Un lugar donde la vida estaba hecha para celebrarse. Pero entre mayo de 1918 y octubre de 1919, esa celebración se apagó, reemplazada por un temor creciente. Una serie de ataques horrendos comenzó, cada uno más desconcertante que el anterior. La ciudad contenía la respiración, preguntándose quién sería el siguiente. Los periódicos se llenaron de titulares sensacionalistas, cada historia sumando otra capa a la leyenda de este depredador nocturno. La policía estaba desconcertada, persiguiendo sombras y susurros, pero el hombre del hacha seguía siendo escurridizo, una pesadilla hecha realidad. Los ataques eran brutales, íntimos y profundamente inquietantes. El asesino parecía elegir a sus víctimas al azar, colándose en sus casas mientras dormían, completamente indefensos. Era un susurro en la noche, una presencia que solo se sentía cuando ya era demasiado tarde. La ciudad, un crisol de culturas y secretos, ahora tenía un nuevo y aterrador secreto propio. ¿Quién era este hombre? ¿Qué alimentaba su furia? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas eran escasas. El miedo era algo palpable, una pesada manta que caía sobre la ciudad cada vez que el sol se ocultaba, dejando a los residentes encerrando sus puertas y rezando por el amanecer. Era más que un criminal. Se convirtió en el Coco, una historia de advertencia susurrada de generación en generación. El hombre del hacha de Nueva Orleans no era solo una persona, era una idea, un símbolo aterrador de lo desconocido, que puede acechar justo detrás de tu propia puerta trasera. Su reinado fue relativamente corto, poco más de un año, pero el impacto que dejó en la psique de la ciudad fue permanente. La historia del hombre del hacha quedó tejida en el tejido mismo de la oscura y misteriosa historia de Nueva Orleans. Un recordatorio escalofriante de que, a veces, los monstruos más aterradores son aquellos que nunca podemos ver realmente. El método del hombre del hacha era su firma, una tarjeta de presentación de violencia impactante que dejó a la ciudad tambaleando. No usaba pistola, que podría haber sido escuchada. No usaba cuchillo, algo bastante común. No, su arma preferida era un hacha, a menudo una que pertenecía a sus propias víctimas, encontrada en su leñera o en el patio trasero. Entraba no rompiendo una cerradura, sino tallando un panel de la puerta trasera. Un punto de entrada pequeño, casi quirúrgico. Era un método silencioso, paciente. Luego se deslizaba dentro de la casa, un espectro silencioso moviéndose por los cuartos familiares, donde las familias se sentían más seguras, listo para cometer lo impensable. Sus víctimas, a simple vista, parecían no tener mucho en común. Eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Pero empezó a surgir un patrón, uno que desconcertaba a los investigadores. Muchos de ellos eran tenderos italoamericanos. Joseph y Catherine Maggio, las primeras víctimas conocidas, encajaban en este perfil. Louis Besumer y su amante, Harriet Lowe, fueron atacados después. Luego Anna Schneider, que estaba embarazada. La lista crecía, y con ella, la teoría de que el asesino estaba atacando a una comunidad específica. ¿Era una venganza? ¿Una forma retorcida de odio étnico? ¿O simplemente una extraña e inexplicable coincidencia en una ciudad llena de ellas? La elección de las víctimas alimentó especulaciones interminables. La comunidad italoamericana en Nueva Orleans prosperaba, pero también enfrentaba prejuicios. Algunos susurraban que era obra de la mafia, una disputa de negocios que se había tornado sangrienta. Otros creían que era un crimen de odio, un xenófobo atacando a inmigrantes que buscaban una nueva vida. Pero la teoría nunca terminaba de encajar. ¿Por qué estas personas en particular? ¿Por qué este método específico de entrada? El hombre del hacha nunca robó nada de valor significativo, descartando el robo como motivo principal. La violencia parecía ser el fin en sí mismo,
un acto brutal por el mero hecho de hacerlo. Cada escena del crimen era un cuadro de horror. Las víctimas solían ser encontradas en sus camas, atacadas mientras dormían, completamente ajenas al peligro que había entrado en su hogar. La brutalidad de los ataques sugería una rabia profunda y personal. Sin embargo, el asesino era un desconocido. Esta contradicción estaba en el corazón del misterio. ¿Cómo podía un extraño albergar un odio tan intenso y violento? La policía se quedaba con pocas pistas: un panel de puerta tallado, un hacha ensangrentada en la escena y una comunidad paralizada por el miedo, preguntándose quién era este monstruo y por qué los había elegido. Entonces, en marzo de 1919, el caso dio un giro. Una carta extraña y desafiante, supuestamente del propio hombre del hacha, llegó a los periódicos de la ciudad. Era arrogante, jactanciosa y, francamente, aterradora. «Nunca me han atrapado y nunca lo harán», comenzaba. El autor se describía a sí mismo no como un ser humano, sino como un espíritu, un demonio terrible del infierno más ardiente. La carta rebosaba veneno y una inquietante sensación de superioridad, burlándose de la policía y de los aterrorizados ciudadanos de Nueva Orleans. Estaba jugando un juego, uno mortal, y se aseguraba de que todos conocieran las reglas. El autor de la carta arremetía contra las autoridades, pero también revelaba otra cosa, una obsesión extraña y específica. Decía ser un gran amante de la música jazz. «Me gusta mucho la música jazz», escribió, «y juro por todos los demonios del inframundo que toda persona será perdonada en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen». Era un ultimátum, una exigencia tan extraña como los crímenes mismos. Fijó una fecha y una hora, la noche del martes 19 de marzo de 1919. Si querías vivir, tu hogar debía estar lleno del sonido del jazz. Era una función obligatoria para una audiencia de uno. ¿Era esto una pista real sobre su identidad? ¿Quizás un músico frustrado? ¿O era solo una distracción, una broma de mente para sembrar más caos y miedo? Algunos pensaron que la carta era una farsa, una broma cruel de algún excéntrico local. Pero nadie estaba dispuesto a correr ese riesgo. La conexión con la comunidad italiana también se mencionaba en la carta, pero la atención se centró en esta nueva y musical exigencia. La ciudad, que ya latía al ritmo del jazz, ahora estaba siendo tomada como rehén por su propio sonido característico. El hombre del hacha había convertido la mayor alegría de la ciudad en una herramienta de terror. La carta se publicó y su contenido se difundió como pólvora. El hombre del hacha ya no era solo un asesino silencioso. Ahora tenía voz, y era la voz de un loco. Decía que estaría recorriendo la ciudad esa noche en particular, escuchando la música que salvaría una vida, o el silencio que la condenaría. La ciudad estaba al límite, atrapada entre la incredulidad y el terror absoluto. La carta había transformado el misterio de una simple, aunque brutal, serie de crímenes en una especie de teatro surrealista a escala ciudadana, con el hombre del hacha como su autoproclamado y demoníaco director. La noche del 19 de marzo de 1919, la ciudad de Nueva Orleans respondió. Hizo lo único que podía hacer. Tocó jazz. Desde los salones de baile más grandes del barrio francés hasta las casas más humildes de los callejones, la ciudad estalló en música. Bandas profesionales tocaron ante multitudes y hasta los aficionados golpearon ollas y sartenes, cualquier cosa para hacer un ruido alegre y, con suerte, salvador de vidas. Fue un espectáculo surrealista, una ciudad de fiesta bajo amenaza, bailando para desafiar a un demonio. Fue una noche de miedo y celebración, una respuesta típicamente neoorleanesa a una amenaza que desafiaba toda lógica. La música brotó de cada ventana abierta, una oración colectiva al ritmo del jazz, y esa noche nadie fue atacado. El hombre del hacha, si estaba escuchando, aparentemente cumplió su palabra. La ciudad respiró aliviada cuando el sol salió en una tranquila mañana de miércoles. ¿Realmente lo habían ahuyentado con trombones y clarinetes? ¿O todo había sido una broma macabra desde el principio? Los ataques continuaron después de esa noche, pero fueron esporádicos. La última víctima confirmada fue Mike Pepitone, asesinado en octubre de 1919. Y luego, tan repentinamente como apareció, el hombre del hacha desapareció. Se escabulló de nuevo en las sombras, dejando solo un legado de miedo y un misterio que nunca sería resuelto. El caso sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos.
A lo largo de los años, se han propuesto innumerables teorías. Algunos siguen señalando a la mafia, otros a un individuo solitario y trastornado con una venganza personal. Hubo sospechosos, como un hombre llamado Joseph Monfre, quien fue asesinado por la viuda de Mike Pepitone, la última víctima del hombre del hacha. Pero nunca hubo pruebas que vincularan concluyentemente a él ni a nadie más con todos los crímenes. La identidad del hombre del hacha es un secreto que se llevó a la tumba, si es que alguna vez tuvo una. Sigue siendo un fantasma, un signo de interrogación suspendido sobre la historia de una ciudad famosa por sus secretos. Hoy, más de un siglo después, la historia del hombre del hacha sigue fascinando y aterrando. Se ha convertido en parte del folclore de Nueva Orleans, su relato contado en recorridos de fantasmas y en libros de historia. Representa el lado oscuro de la vibrante cultura de la ciudad, un contrapunto escalofriante a la música y la celebración. El misterio perdura porque apela a un miedo primario. La idea de que un mal sin rostro ni motivo puede surgir en la noche, atacar sin advertencia y desaparecer sin dejar rastro. El hombre del hacha de Nueva Orleans puede que ya no exista, pero el eco de su hacha y las preguntas que dejó todavía resuenan en las calles embrujadas de la ciudad.